¿Escuchas eso? No es el viento, ni es el latido de tu propio pecho. Es el sonido del vacío que comienza a llenarse de recuerdos hace apenas un instante, o quizá hace un siglo, pues aquí el tiempo se desmorona como arena entre los dedos. Yo estaba allí, sentía el peso de las mantas sobre mi cuerpo cansado, el olor a incienso de copal que mi familia quemaba en el rincón de la habitación y el murmullo de sus rezos que se alejaban como una canoa en la niebla. Sentí el último tirón del aire en mi garganta, ese esfuerzo final por retener la vida, y luego la nada, una negrura tibia, acogedora, como el vientre de una madre. Pero ahora he despertado. Mis ojos ya no ven la luz del sol de mediodía que quema sobre los templos. Aquí la luz es distinta. Es una claridad de obsidiana, un resplandor que nace de las cosas mismas. Me levanto y no siento el peso de mis huesos, el dolor de mis rodillas, el cansancio de los años cargando tributos, la vieja herida de guerra en mi costado. Todo se ha ido. Me siento ligero, como si fuera de humo. Estoy de pie en una orilla que parece no tener fin. A mis pies, la tierra es fina y oscura, húmeda por la cercanía de las aguas de la Panohuahua. El río es inmenso. No puedo ver la otra orilla. Solo veo una bruma espesa que danza sobre el agua, ocultando los secretos del más allá. El agua no es azul ni verde. Es del color del acero bajo la luna, profunda y turbulenta, arrastrando consigo los ecos de miles de almas que cruzaron antes que yo. Entonces lo escucho, un jadeo rítmico, el sonido de garras suaves sobre la arena. Él surge de la penumbra. Es un Xoloitzcuintli de piel oscura y tersa, brillante como el azabache. Sus ojos no son los ojos de un animal cualquiera. Son pozos de sabiduría antigua que me reconocen. Se detiene a unos pasos de mí y ladea la cabeza. En su mirada no hay juicio, solo una lealtad que trasciende la tumba. Recuerdo entonces el día que lo elegí, o quizás cuando él me eligió a mí. Recuerdo haber compartido mi comida con él, haberle permitido dormir cerca del calor del fogón. Todo aquello fue una siembra, y este momento es la cosecha. Me acerco y extiendo mi mano. No hay carne, no hay piel, pero siento el calor que emana de su cuerpo. Es el único calor en este reino de sombras. Su piel se siente como cuero fino calentado al fuego. Al tocarlo, una ráfaga de visiones me asalta. Las calles de mi barrio, el sabor del maíz fresco, el olor de la lluvia sobre la piedra caliente. Es su regalo de despedida para mí. Un último vistazo a lo que fui antes de convertirme en lo que debo ser. Él camina hacia la orilla y mete sus patas en el agua fría. El río ruge, impaciente. Hay otras sombras en la orilla, almas perdidas que vagan sin rumbo, porque en vida no fueron compasivas, porque no tuvieron un guía que las reconociera.
Sus lamentos son como el siseo de las serpientes entre la hierba seca. Pero yo no tengo por qué temer. Mi compañero se sumerge hasta el pecho y me mira sobre el hombro, esperando que lo siga. El agua toca mis pies y un escalofrío me recorre, pero no es de miedo. Es la sensación de la memoria física desprendiéndose. El río Apanohuahua comienza a salavar mis nombres, mis títulos, mis deudas. Subo a su lomo o me sujeto con fuerza de su cuello, dejando que su fuerza nade por los dos. La corriente es poderosa, trata de arrastrarme hacia los remolinos del olvido prematuro, pero el Xoloitzcuintla es firme. Sus patas cortan el agua con una determinación divina. Mientras cruzamos, miro hacia atrás una última vez. La orilla de la vida es ya solo una línea delgada y gris. Ya no oigo los llantos de mis hijos ni el crujir de las maderas de mi casa. Solo escucho el rítmico chapoteo del agua y la respiración de mi guía. Estamos en el umbral. Hemos dejado atrás el Tlaltecpac, el mundo de la superficie. Aquí, en medio del río, entiendo que la muerte no es un final, sino un viaje largo y paciente. El agua está helada, pero el contacto con mi guía me mantiene anclado a mi propósito. 4 años de pruebas nos esperan, pero este primer cruce me ha dado la clave. Para llegar al descanso, primero hay que aprender a soltar. Soltar la tierra, soltar el aire, soltar el nombre. El perro me saca del agua en una playa de guijarros negros. Estamos empapados de eternidad. Él se sacude el agua y cada gota que vuela parece una estrella apagándose en la penumbra. Me mira de nuevo, sus ojos brillando con una chispa roja, y comienza a trotar hacia el interior, hacia donde las montañas empiezan a cerrarse. El viaje hacia la profundidad del Mictlán ha comenzado de verdad. He dejado atrás la humedad del río. Mis pies, que aún guardan el recuerdo del frío del agua, ahora pisan una tierra que vibra. No es un temblor como los que sacuden la superficie, esos que hacen caer los templos y aterran a los hombres. No, este es un latido rítmico, profundo, que viene de las entrañas mismas de la existencia. Es el sonido de la piedra buscando a la piedra. Frente a mí se alzan las Tepeme Monamictia, 2 moles colosales, 2 montañas de obsidiana negra que parecen rasgar el cielo inexistente de este reino. No tienen cumbres que se pierdan en las nubes, porque aquí no hay nieve. No hay nubes, solo una negrura infinita que lo devora todo. Estas montañas son los guardianes del segundo nivel, los colosos que deciden quién es lo suficientemente ágil en espíritu y voluntad para continuar. El espectáculo es aterrador y hermoso a la vez. Las montañas se separan con una lentitud agónica, dejando ver un pasaje estrecho, un camino sembrado de los restos de quienes no supieron entender el ritmo.
y luego, sin previo aviso, se lanzan la una contra la otra. El estruendo cuando chocan no es solo un ruido, es un golpe en el centro de mi ser. El aire se comprime con tal fuerza que siento que mi esencia de humo podría desvanecerse. Chocan y el impacto desprende chispas de luz fría, fragmentos de piedra que caen como lluvia negra. Mi guía, el Xoloitzcuintli, se ha detenido justo en el límite donde el suelo deja de temblar. Se sienta sobre sus cuartos traseros y me observa. Sus ojos reflejan el movimiento de las masas de piedra. Él conoce el secreto. Él sabe que este lugar no se trata de fuerza, sino de armonía. Me acerco al borde del desfiladero. El viento que escapa de entre las montañas cuando se abren huele a minerales antiguos, a hierro y a tiempo congelado. Escucho los ecos de otros que pasaron. No son gritos, son suspiros atrapados en las grietas de la obsidiana. Entiendo que estas montañas no son enemigas, son moledoras de identidades. Todo lo que aún conservo de orgullo, todo lo que aún creo que me hace superior a los demás, debe ser triturado aquí. Espero. Observo el ciclo. Las montañas se abren. El abismo me invita. Es un espacio de silencio tenso. Las montañas se cierran. El estruendo me advierte. Cierro los ojos un instante y trato de sintonizar mi respiración con el latido de la tierra. Debo dejar de ser un extraño en este paisaje y convertirme en parte de él. Si soy piedra, la piedra no me dañará. Si soy tiempo, el tiempo no me alcanzará. En el siguiente ciclo, cuando el rugido de la colisión se apaga y las montañas comienzan a retroceder con ese quejido de piedra que se arrastra, comienzo a caminar. No corro con desesperación, pues la desesperación me haría tropezar con los guijarros de mi propia duda. Camino con una calma que me sorprende. Estoy en medio del paso. A ambos lados, las paredes de obsidiana son tan altas que parecen desplomarse sobre mi alma. Son lisas como espejos negros. Por un segundo, veo mi reflejo en ellas. Ya no soy el hombre que vestía tilma de algodón y portaba plumas de quetzal. Soy una sombra blanca, un jirón de luz que atraviesa la oscuridad. Siento la sombra de las montañas moviéndose. Han alcanzado su punto máximo de apertura y ahora inician su regreso. El suelo empieza a bramar bajo mis pies. El espacio se estrecha. El aire se vuelve pesado, caliente por la fricción de la piedra. Puedo sentir la presión en mis costados, como si el universo entero quisiera darme un último y violento abrazo. Un paso más. El Xoloitzcuintli ladra desde el otro lado, un sonido claro que atraviesa el estruendo.
acelero mi marcha sin perder la compostura. Siento el viento del choque en mis talones. Y justo cuando el mundo parece cerrarse por completo en un estallido de sombra y trueno, salgo al espacio abierto. Detrás de mí, el impacto es tan fuerte que me empuja hacia adelante. Las montañas han vuelto a unirse, sellando el camino para los que vienen detrás. Me pongo de pie y me sacudo el polvo de estrellas y piedra de mis hombros. Miro hacia atrás y ya no veo el pasaje, solo una pared infranqueable de obsidiana. He dejado una parte de mí allí dentro. He dejado el miedo a lo inevitable. Al cruzar las Tepeme Monamictia, he aprendido que para avanzar en el Mictlán hay que saber cuándo detenerse y cuándo entregarse al movimiento del mundo. Mi espíritu es ahora un poco más delgado, un poco más puro. El guía se acerca y lame mi mano inexistente. El camino sigue, y aunque el estruendo de las montañas aún resuena en mi memoria, el silencio que se extiende ante nosotros es ahora más profundo, más solemne. El desierto de los pedernales nos espera, y yo ya no soy el mismo que cruzó el río. Mis pasos ya no resuenan. El eco de las montañas que chocan se ha desvanecido, reemplazado por un sonido mucho más sutil y perturbador, un tintineo constante, como si miles de láminas de cristal chocaran entre sí bajo un viento que no se siente, pero que lo mueve todo. He llegado al Ixtepetl, el cerro de los pedernales. Frente a mí no hay tierra, no hay hierba, no hay arena. Lo que se extiende hasta donde alcanza mi vista cansada es una llanura infinita cubierta de Itzli, la obsidiana negra. Pero no es una roca cualquiera. Son miles de millones de cuchillas afiladas, puntas de flecha y fragmentos de sacrificio que han sido arrojados aquí desde el principio de los tiempos. La luz, esa claridad grisácea que nunca muere en el Mictlán, se refleja en los bordes de las piedras, creando un brillo frío que parece cortar la mirada misma. Miro mis pies. En el mundo de los vivos, mis plantas estaban endurecidas por el trabajo, por las largas caminatas hacia el mercado o por las marchas militares. Pero aquí, mi piel se siente delgada como el papel de Amte. Mi guía, el Xoloitzcuintli, camina delante de mí. Sus patas parecen no tocar las puntas hirientes, o tal vez su naturaleza sagrada lo protege. Me mira con sus ojos tranquilos, recordándome que no puedo quedarme quieto. En el Mictlán, detenerse es quedar atrapado en la memoria para siempre. Doy el primer paso. Siento el primer corte. No es un dolor que me haga gritar. Es una sensación de nitidez absoluta. Es como si el pedernal no estuviera cortando mi carne sino mis secretos.
cada vez que apoyo el peso de mi alma sobre este suelo de cuchillos, una parte de mi historia personal se desprende. Con el segundo paso, el recuerdo de mi nombre se vuelve borroso. Con el tercero, el rostro de mi madre comienza a desdibujarse como un dibujo en la arena alcanzado por la marea. Camino y el tintineo de la obsidiana bajo mis pies es como una música ritual. Clic, clic, clic. Cada fragmento de piedra negra es un espejo. Si miro hacia abajo, puedo ver reflejados momentos de mi vida que creía olvidados. La primera vez que sentí el frío del invierno, el peso de mi primera herramienta de trabajo, el orgullo de mi primer sacrificio. Pero al levantar el pie, el espejo se rompe y el recuerdo se libera, quedando guardado en el cerro para siempre. El aire aquí es denso y huele a metal, a sangre antigua y a piedra volcánica. No hay horizonte, solo la repetición infinita de las laderas de obsidiana. A veces, el camino se vuelve empinado. Tengo que usar mis manos para trepar y los pedernales muerden mis dedos. Siento como mi esencia se va quedando en las aristas de las rocas. Me estoy volviendo más transparente, más liviano. Entiendo ahora que el Itztepet es una purga necesaria. En la superficie nos vestimos con capas de importancia, de miedos, de deseos y de posesiones. Pero aquí el cerro nos desnuda. La obsidiana es el instrumento de los dioses para esculpir nuestra alma, quitando todo lo que sobra hasta que solo quede lo eterno. A lo lejos veo otras sombras que caminan con dificultad. Algunas se sientan a llorar y al hacerlo, las piedras parecen crecer a su alrededor, atrapándolas en un laberinto de dolor estático. No debo hacer eso. Debo seguir al perro. Debo aceptar el corte. No te resistas, me digo a mí mismo en un pensamiento que ya no tiene voz. Deja que la piedra te limpie. Mis pies están ahora cubiertos de esa sustancia luminosa que aquí sustituye a la sangre. Cada paso deja una marca de luz sobre la negrura de la obsidiana. Un rastro que indica que un hombre pasó por aquí y que ese hombre tuvo el valor de dejar de serlo. Después de lo que parecen días o eones, el terreno comienza a cambiar. Las cuchillas se vuelven menos densas. El tintineo metálico se apaga para dar paso a un silbido lejano. Un viento que empieza a soplar con una fuerza inaudita. He cruzado el cerro de los pedernales. Mis pies están destrozados, pero mis pasos nunca han sido tan ligeros. Ya no siento el peso de mi pasado, solo siento la atracción del vacío que me espera más adelante. Miro hacia atrás y el Itztepet brilla con una luz fúnebre y hermosa. He dejado allí mi piel, mi nombre y mis miedos. Lo que queda de mí es solo una voluntad que camina, una chispa que busca la sombra final de Mictlantecutli.
Mi guía me espera en el borde de un páramo helado, y aunque sé que el frío que viene será insoportable, sé que ya no tengo nada que el frío pueda destruir. He dejado atrás el tintineo de los pedernales, pero el silencio que lo reemplaza es mucho más aterrador. Es un silencio que pesa, que oprime mis oídos inexistentes. Frente a mí se extiende un páramo donde el horizonte ha desaparecido bajo una bruma de escarcha. He llegado al Cehuecayán, el lugar donde el viento es una criatura hambrienta. Aquí, el aire no es vida. En el mundo de los vivos, el aliento de Hecatl nos daba la fuerza para hablar, para cantar, para amar. Pero en este cuarto nivel, el viento ha sido forjado con el mismo material que mis sufrimientos. Es el Itze-Cayán, el viento de obsidiana. Es un viento tan gélido que no solo congela el cuerpo que ya no tengo, sino que busca apagar la última chispa de mi conciencia. Doy el primer paso hacia el páramo. El frío no me golpea la piel, se introduce directamente en mi médula, en mis recuerdos, en mi esencia. Es un frío que nace de la ausencia absoluta de todo fuego, de toda compasión. Aquí, los 8 páramos de nieve eterna se suceden uno tras otro, colinas de un blanco espectral que parecen los huesos de la tierra expuestos al vacío. El viento comienza a soplar. No es una ráfaga constante, sino una serie de latigazos invisibles. Escucho el silbido del aire cortando la realidad. Dicen que este viento es tan poderoso que arranca las identidades que logramos rescatar del cerro de los pedernales. Si aún me quedaba un rastro de orgullo por mis hazañas, el viento se lo lleva. Si aún guardaba el calor de un deseo prohibido, el hielo lo cristaliza y lo rompe. Mi guía, el Xoloitzcuintli, camina con la cabeza baja, luchando contra la ventisca. Su pelaje, que antes era cálido, ahora está cubierto de una fina capa de escarcha. Me aferro a la visión de su lomo oscuro para no perderme en la blancura total. Si me separo de él, me convertiré en una de esas estatuas de hielo que veo a lo lejos. Almas que se detuvieron a descansar y fueron devoradas por el invierno eterno, condenadas a ser parte del paisaje de Mictlantecutli por siempre. El viento trae consigo ecos. No son voces humanas, sino el sonido de las cosas que se rompen. Siento como mi propia forma se vuelve rígida. Mis manos se sienten como de piedra volcánica enfriada bruscamente. Cada paso requiere una voluntad sobrehumana. No es la fuerza de mis músculos la que me mueve, sino el mandato de mi destino. Debo seguir. Debo cruzar las 8 colinas. En la 4ª colina, el viento arrecia. Las partículas de hielo son como esquirlas de cristal que se clavan en mi espíritu. Aquí, el olvido es una tentación dulce.
El frío te invita a dormir, a dejar de luchar, a dejar que la nieve te cubra y te borre. Es tan fácil rendirse, susurra el viento entre mis pensamientos. Pero recuerdo el propósito. Recuerdo que este viaje de 4 años es el camino hacia el descanso verdadero, no hacia esta prisión de hielo. Cierro mis ojos espirituales y me concentro en el pequeño punto de calor que queda en mi centro. Es una llama diminuta, el último regalo de mi paso por la tierra. Uso ese calor para dar el siguiente paso y el siguiente. Atravieso valles donde la nieve no cae del cielo, sino que brota del suelo como una exhalación de la muerte. Cruzo desiertos de escarcha, donde el tiempo parece haberse congelado en un solo instante de agonía. El viento de obsidiana me ha despojado de mis últimas vestiduras espirituales. Ya no soy un hombre que huye del frío. Soy el frío mismo, aceptando su naturaleza. Al final del 8º páramo, el viento comienza a amainar. El rugido del aire cortante se convierte en un susurro gélido. Miro mis manos y son casi transparentes, del color de la escarcha que cubre el suelo. He sobrevivido al Sehuecayán. He demostrado que mi voluntad es más fuerte que el invierno de los dioses. El perro guía se detiene y se sacude la nieve. El aire aquí ya no corta, pero se vuelve denso, extraño. La gravedad empieza a jugar con mi peso. Estamos a punto de entrar en el lugar donde la materia pierde su sentido, donde el alma aprende a flotar. Pero antes de seguir, me quedo un momento en silencio, agradeciendo al frío por haberme enseñado que, incluso en la desolación más absoluta, hay algo en mí que no puede ser apagado. He dejado atrás el reino del hielo y el viento que corta. Lo que se extiende ante mí ahora desafía todo lo que aprendí bajo el sol de la tierra. He llegado al Pañecatacoyán, el lugar donde la pesadez del mundo se rinde por fin. Aquí el suelo ya no reclama mis pasos. La tierra, que antes era una superficie firme o una trampa de pedernales, se vuelve una sugerencia lejana. Siento como la conexión con el suelo se debilita hasta que, sin darme cuenta, mis pies se elevan. No es un salto, no es un vuelo de ave. Es como si el aire mismo se hubiera vuelto agua y yo fuera una hoja seca flotando en la quietud de un estanque. El Pañecatacoyán es un desierto de nubes bajas y densas, un espacio donde la gravedad ha muerto. Al principio, el instinto me hace buscar algo de que sostenerme. Mis manos buscan el aire, mis piernas patalean buscando la seguridad de la roca, pero no hay nada a esto. El miedo intenta regresar, el miedo a caer en el vacío infinito, pero pronto comprendo la verdad de este nivel. Aquí no hay caída posible, porque no hay abajo, solo hay el devenir. Miro a mi guía.
El Xoloitzcuintli también flota, moviéndose con una gracia ancestral, remando en la densidad del aire con sus patas oscuras. Su presencia me calma. Él me enseña que para avanzar aquí debo dejar de luchar. En la vida, luchamos por cada centímetro de tierra. Luchamos por mantenernos en pie. Luchamos contra el peso de nuestras responsabilidades. Aquí, esa lucha es inútil. Me relajo. Dejo que mis brazos se extiendan a los costados. Al hacerlo, el aire me arrastra con suavidad. Es una corriente invisible, un aliento místico que me empuja hacia el corazón del Mictlán. A mi alrededor veo otras sombras. Algunas flotan boca abajo, otras giran lentamente como planetas perdidos. Son almas que aún no han aprendido a soltar su propia voluntad. Se resisten, se agitan y en su agitación quedan atrapadas en remolinos de niebla. Pero yo elijo la entrega. Mientras floto, los últimos jirones de mi identidad física terminan de evaporarse. Siento que mi pecho, antes oprimido por el frío del Zehuacayán, ahora se expande. Sin el peso del cuerpo, mis pensamientos se vuelven más claros, pero también más impersonales. Ya no recuerdo el peso de mi hacha de guerra, ni el roce de la manta de mi esposa. Esos recuerdos son piedras que dejé caer en los niveles anteriores. Aquí soy tan ligero como el humo del copal que asciende hacia el techo del cielo. El silencio en el Pañecatacoyán es absoluto, pero es un silencio vibrante. Es como si el espacio mismo estuviera tarareando una canción que solo el alma puede entender. Es la música de la transmutación. No hay arriba ni abajo. No hay izquierda ni derecha. Solo existe el movimiento hacia adelante, el flujo constante hacia la desintegración final. A veces, una ráfaga de viento más cálida me eleva por encima de las nubes de este nivel. Desde allí, puedo ver la inmensidad de lo que he recorrido. Veo los páramos helados y las montañas de obsidiana como pequeñas cicatrices en el paisaje del inframundo. Me doy cuenta de lo lejos que estoy de la vida y por primera vez no siento nostalgia. Siento una gratitud inmensa por la levedad. Soy aire, me digo a mí mismo. Soy el suspiro de un Dios que está a punto de exhalar. El viaje en el Pañecatacoyán puede durar años o quizás solo un parpadeo. Aquí, el tiempo no tiene donde apoyarse y por tanto no avanza. Flotamos en un presente eterno, pero poco a poco la densidad del aire comienza a cambiar de nuevo. A lo lejos, el cielo de niebla empieza a ser cruzado por trazos rápidos, por silbidos que cortan la quietud. La corriente me deposita suavemente en un lugar donde la
atmósfera vuelve a tener peso, pero un peso amenazante. Mi guía toca tierra de nuevo y yo, con una extraña sensación de pesadez recuperada, vuelvo a sentir el suelo bajo mis pies. La paz del flotar se termina porque el camino exige una purga más activa. El silbido de las flechas invisibles comienza a escucharse en la distancia. Mis pies tocan tierra firme una vez más, pero no es la tierra que conocí. El suelo aquí es de un tono cenizo, endurecido por la ausencia de lluvia y al paso de los siglos. He entrado en el Temiminaloyan, el lugar donde las flechas no tienen dueño, pero sí tienen destino. Apenas doy unos pasos, el aire se llena de un sonido que cualquier guerrero de Tenochtitlan reconocería con un escalofrío: el siseo de las saetas cortando el viento. Es un zumbido constante, como si un enjambre de avispas de madera y obsidiana rodeara mis oídos. Miro hacia el cielo de penumbra, pero no veo arqueros. No hay ejércitos apostados en las colinas. No hay enemigos escondidos tras las rocas. Las flechas simplemente nacen del vacío, disparadas por la voluntad misma de este reino. En el mundo de arriba, las flechas buscaban la carne para detener el latido. Aquí buscan lo que sobrevive al latido. Camino con el Xoloitzcuintla a mi lado. Él se mueve con una agilidad sobrenatural, esquivando los proyectiles invisibles que impactan contra el suelo con un golpe seco. Tac, tac, tac. Yo, en cambio, soy un blanco más grande. Una saeta cruza el espacio y me atraviesa el hombro izquierdo. No hay sangre, no hay desgarro, pero siento un tirón en mi conciencia. Esa flecha se ha llevado un recuerdo. La última vez que sentí envidia por el éxito de un hermano. Otra flecha me cruza el costado. Esta se lleva el recuerdo de una mentira que dije hace 20 inviernos para evitar un castigo. Entiendo entonces que el Temiminaloyan es el lugar de la rectificación. Cada saeta que me impacta no me debilita, me vacía. Son flechas de purificación que buscan los restos de mi ego, las pequeñas astillas de orgullo, los nudos de culpa que aún me atan al mundo de los vivos. Es una lluvia de justicia que no busca castigar, sino aligerar la carga para el encuentro final. A medida que avanzo por este valle estrecho, las saetas se vuelven más frecuentes. El silbido es ensordecedor. Me obligo a no correr, a no esconderme. ¿De qué sirve esconderse de lo que uno mismo ha construido? Cada flecha que me atraviesa es un recordatorio de una acción, de una palabra, de un pensamiento que ya no necesito llevar conmigo. Tírenme, susurro, abriendo los brazos. Llévense todo lo que no sea verdad. Siento una saeta perforar mi pecho.
justo donde solía latir mi corazón. Siento un vacío inmenso, una claridad aterradora. Se ha llevado mi miedo a la muerte. Otra saeta atraviesa mis ojos y de pronto veo el Mictlán no como un lugar de sombras, sino como un lugar de descanso necesario. Mis movimientos se vuelven más fluidos a medida que las flechas me despojan de mis capas de humanidad. Mi espíritu se vuelve más difícil de impactar. Ya no soy un blanco sólido, soy una sombra que empieza a filtrarse entre las saetas. Las flechas que antes me atravesaban ahora pasan de largo, como si ya no encontraran nada que herir. El valle parece estirarse. Las paredes de roca a los lados se vuelven más altas y oscuras. El Xoloitzcuintla se detiene al final de un desfiladero. He atravesado la lluvia de saetas. Me miro a mí mismo y me siento perforado, pero completo. Soy como una red que ha dejado pasar el agua sucia y se ha quedado solo con la estructura esencial. Ya no me pesa la historia de mi vida. Soy solo una conciencia que ha sobrevivido a sus propios errores. El silencio regresa, pero es un silencio diferente al de los niveles anteriores. Es un silencio de alivio. Sin embargo, en la profundidad de este nuevo silencio, escucho un rugido bajo, gutural, que hace que el aire vibre con un magnetismo salvaje. Algo me observa desde la oscuridad que sigue. Algo que no usa flechas, sino garras y dientes para reclamar lo que queda del corazón. El jaguar está cerca y sé que el Temiminaloyan solo fue la preparación para la entrega más difícil de todas. He llegado a un lugar de sombras espesas y latidos profundos. El suelo vibra. Aquí habita el jaguar, el devorador de corazones. Siento su presencia antes de verlo. Sus ojos son espejos de obsidiana que reflejan todo lo que fui. Él se acerca. No hay violencia en su movimiento, solo una necesidad sagrada. Debo entregarle mi corazón, el Yolot, el centro de mi voluntad y mis pasiones. Me arrodillo y sin dolor siento como el peso de mis sentimientos más profundos es tomado por sus fauces. El jaguar se lleva mis amores intensos, mis odios antiguos, mis deseos de gloria. Ahora mi pecho está hueco, pero no vacío. Está lleno de claridad. Sin el peso del corazón, soy tan ligero como el pensamiento. El jaguar se retira a las sombras y yo le agradezco. Me ha liberado de la carga más pesada de todas, la carga de ser alguien. Ahora puedo entrar a las aguas profundas. De mí se extiende un último cuerpo de agua, pero no es como el primer río. Este es un lago de niebla, el Apanuihu Aloyan. El agua es tan clara que es invisible. Solo la percibes por la resistencia que ofrece al avanzar. Camino
camino por el fondo de este lago. Arriba veo las luces distantes de lo que podría ser el mundo de los vivos, o tal vez son solo estrellas muertas. Aquí el tiempo se detiene definitivamente. Puedo pasar 1000 años en un solo paso. La niebla se mete en mis ojos, en mi mente, borrando las últimas imágenes de los campos de maíz y los mercados ruidosos. El silencio es absoluto. Es un silencio que canta, que vibra en una nota baja y constante. Es la nota de la creación y de la destrucción. Me dejo sumergir. No necesito respirar. El agua de niebla me abraza, me acuna, me prepara para el encuentro final. Mi guía, el Xoloitzcuintla, ya no está a mi lado, pero siento su calor en mi memoria. Ha cumplido su tarea. Ahora me toca a mí entrar en la presencia de los señores. Finalmente, el camino termina. He llegado al 9º nivel, el Chico Nahualoyan. Frente a mí se alzan las figuras imponentes de Mictlantecutli y Mictecacihuatl. No son aterradores, son majestuosos. Sus cuerpos de hueso brillan con una luz propia, una luz que no lastima. Has llegado, parecen decir sin mover los labios. El lugar huele a paz antigua, a tierra que ha descansado por eones. Aquí no hay sol, no hay luna, no hay estrellas. Solo existe el descanso eterno. El Señor de la muerte extiende su mano. Me disuelvo. Mis átomos se separan y se mezclan con la oscuridad fértil del inframundo. Mi conciencia se expande hasta cubrir todo el universo de sombra. Ya no hay yo, solo hay el todo. El cansancio de 4 años de viaje desaparece en un instante. He vuelto al origen, he vuelto al útero de la tierra. Duerme ahora, como yo duermo. Deja que la oscuridad te envuelva como un manto de plumas de quetzal negro. El viaje ha terminado. Estás en casa. Estás en el Mictlán. Descansa en el silencio eterno.